Hola, bienvenidos a otro episodio de Un lugar para mi mente. Así como en los viejos tiempos estamos hace millón tiempo María Grecia y yo solas aquí. El episodio anterior, la verdad es que nos encantó, súper buena la experiencia, escuchando historias sobre recuperación. Y el día de hoy queríamos traerles un tema quizás un poco distinto o medio familiar para las personas que más que nada están como más conscientes de todas estas cosas. Hay una nueva ola de personas que se están como enterando de muchas cosas que surgen, por ejemplo, dentro de su círculo familiar o han leído al respecto. Y es por eso que hemos querido también tocar el tema hoy de los patrones familiares, que consideramos que tiene mucha relevancia con todos. Todos venimos de una familia, todos tenemos una historia de vida y en eso nos vamos a adentrar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y sí, Pami, yo creo que este tema del que vamos a hablar hoy es un tema que tal vez incluso nuestros padres en algún momento lo vivieron, pero tal vez había más represión, menos, no sé, menos oportunidad de expresarte porque seguíamos simplemente las cosas porque nos las decían. Y a día de hoy ya podemos cuestionarnos un poquito más. Creo que tenemos otro tipo de relaciones en nuestra familia y que podemos hablar de patrones o creencias que antes ni siquiera nos las cuestionábamos. Entonces, yo me acuerdo que hace unas, no sé, fue creo que en el feriado pasado, yo puse esto de los patrones familiares y lo importante que era ser conscientes de que a veces por más que se hayan normalizado ciertas cosas, cuando tú eres consciente que algo no está bien, ya no lo vas a normalizar y lo vas a buscar cambiar. Y una de las cosas que también a veces se vuelve un obstáculo es que tal vez cuando ya haces una familia, cuando estás generando un nuevo núcleo familiar, del otro lado también puede haber normalizado algo que para ti es raro o para los dos es normal, era normal, pero para hoy ya no es tan normal y lo van rompiendo y a veces no es tan fácil romperlo. Porque tienes las lealtades invisibles, porque qué van a decir tus papás, o simplemente cómo lo expones, que ya no lo vas a hacer de la misma manera. Entonces, creo que es un tema un poco controversial. Puede ser, sí. Y otro factor también de por qué no te atreves a romperlo, porque ya es lo que conoces. Claro. Entonces, el hecho de cuestionarte algo que entre comillas funciona, porque de cierta manera genera un orden dentro de la familia, también te lleva a ti a tomar ese lugar de romper casi que contigo mismo con parte de tu identidad, ¿no? Entonces, bueno, para las personas que nos están escuchando y que quizás no han escuchado nunca el término de patrones familiares o a qué se refieren con las dinámicas o la repetición que tenemos dentro de la familia, son estos como guiones que seguimos de manera inconsciente, y que muchas veces es como que actuáramos en una película pero que los personajes son distintos. Por ejemplo, nuestros abuelos seguían un patrón en donde, qué sé yo, el papá, el proveedor, la mamá, la que estaba en casa. Entonces ya crecimos viendo ese guión y vamos a actuar esa misma película, tal vez mi mamá con mi papá y así por generaciones y generaciones. Hay patrones que obviamente ayudan y son patrones sanos y son patrones que generan una armonía. Claro. Y hay otros patrones que son más disruptivos y son patrones que de cierta manera también crean en la familia situaciones de conflicto y demás, ¿no? Claro, incluso terminan generando más que situaciones de conflicto, también mucha desunión o que la familia simplemente como que se separe, ya porque no eso que están siguiendo o eso que se normalizó, me invento, 3 generaciones atrás, a día de hoy ya no se estila para nada, hablando del lugar en el que habitamos, que es el Ecuador, porque puede ser que en otros países tengan creencias muy viejas que sigan igualitas que hace años y creo que nadie se atreve a cambiarlas, o si las quieren cambiar no terminan con vida, ya. Pero aquí son cosas que tal vez vemos que hace 3 generaciones, mi abuelito trabajaba, mi abuelita era la que se quedaba en casa, mi papá trabajaba, pero mi mamá trabajó medio tiempo y después vino mi generación y mamá y papá trabajan. Ya, ahí vamos viendo los cambios, pero puede haber familias, o ahí venía lo que yo te decía, que se juntas un núcleo, un nuevo núcleo familiar y nunca vio a su mamá trabajar y resulta que esta esposa sí quiere trabajar. Y es como romper con algo que yo creía o que yo quería que mi esposa se quede en casa, pero resulta que mi esposa sí quiere trabajar. Sí. Y puede haber un conflicto, puede haber una pelea, creencias que están ahí que ni siquiera te has cuestionado o que nunca se preguntaron el rato que se casaron, que era cómo era que se iban a manejar. Sí. Entonces son este tipo de ejemplos los que nos llevan a ver como, o a cuestionarnos qué venimos repitiendo,
que ya no está tan cool, Sí, ¿no? Que sí. dejó de ser cool, que dejó de ser Que, lo normal. que ya nos perjudica tal vez. Y bueno, estás hablando también como los roles, ¿no? Los roles de masculinos, los roles femeninos, pero también hay como conductas, digamos, que quizás no son de las más buenas, que repetimos, por ejemplo, una infidelidad en la familia, un hijo fuera de matrimonio, un secreto, inclusive la parte de los trastornos mentales, que nosotros que vemos esto con frecuencia, ¿no? Más lo tenemos presente, pero, por ejemplo, vemos qué sé yo, un caso de violencia intrafamiliar que luego se repite, entonces esta persona a veces entra a una relación sin darse cuenta que está repitiendo esa posición de víctima o esa posición de agresor, porque simplemente tiene normalizado ese patrón, interiorizada la manera en que se relaciona. Entonces son esas otras cosas que también se llevan, ¿no? Y este es un tema que a mí realmente me encanta porque cuando uno ya se empieza a dar cuenta es como que se le abre como que el tercer ojo, no sé, se le abre un nivel de conciencia Mucho más grande. más amplio, exacto, porque ya empieza a analizar su propia familia y dice, qué increíble, o sea, bueno, a ver, mi abuelita fue mamá, qué sé yo, me estoy inventando un caso ficticio, ¿no? Mi abuelita fue mamá a los 14 años, ya, y no estuvo casada, nunca se casó, después mi mamá también, entonces ahí vengo yo, entonces ya yo soy la actriz, digamos, de ese guión, y entonces empiezo a ver cómo han sido mis relaciones, y la verdad es que en muchas ocasiones también he estado yo en ese papel, y de ahí parte también mi decisión de querer tomar un rumbo distinto. Diferente, hacer algo diferente. Sí, y no querer como que seguir en ese mismo espacio de lo que he venido viendo, ¿no? Una de las cosas, de los patrones que yo también digo que se repite full y que es lo que escuchamos por lo general cuando trabajamos con adolescentes o con niños, o bueno, cuando hablamos de las generaciones más jóvenes, que incluso en algún momento lo mencionamos en el podcast, era cómo estaba normalizado el maltrato físico para educar. Ya. Es el castigo. Y el castigo físico, perdón, para educar. Y claro, muchas veces la justificación era como a mí me pegaron, a mí me educaron de esta manera, a mí no me ha pasado nada, y que yo replique esto no va a hacer que pase nada con mis hijos, son cosas nuevas, y la nueva educación, y como que minimizando que tal vez eso que se implementó en tu familia en algún momento, porque a tus abuelos les pasó así, o porque a ti como papá te pasó eso, a ti como hijo, ahora siendo papá te pasó eso, lo vas a normalizar, pero te encuentras con un no. Ya no es tan normal. Ya no es que en algún momento fue normal, sino como no es normal, no está bien. Y ahí hay una generación, ciencia, a veces personas a nuestro alrededor que vienen a romper un patrón que durante muchos años fue como lo normal, lo común y la única forma de educar, a traerte a la conciencia que el maltrato físico te hace daño. Claro. O tal vez lo vivimos en consecuencias, ¿verdad? O sea, como que, no sé, quizás estas personas que lo hacían, que utilizaban el castigo físico o cosas más, inclusive más drásticas, ¿no? Simplemente viven las consecuencias de eso, por algo que lo están repitiendo a ciegas. O sea, no sé, tienen migrañas o viven con una relación un poco conflictiva con sus padres. Y ahí es cuando yo digo, como que al abrir esa ventana de entender mi familia y de dónde vengo y por qué hago las cosas que hago, también te da a ti la posibilidad de cambiar las cosas y de querer algo distinto para ti y para los tuyos, ¿no? En esto que tú dices, entender qué hago y por qué lo hago, voy a poner un ejemplo completamente diferente. Que, por ejemplo, al momento de vestirnos, en mi caso, yo siempre he dicho que a mí me gusta tal color, tal color, tal color. Y en verdad es así, tú vas a mi closet y ves café, negro, rosado, blanco. Ya esos son mis colores y de repente me van a ver con otro color, pero muy pocas veces. Y en alguna vez hablando de la psicología del color, la colorometría, no sé cómo se llama esto, me preguntaron, bueno, ¿cuál es tu color favorito? ¿Por qué te vistes de esos colores? Y yo me quedé callada y en verdad me puse a pensar como que, a ver, ¿por qué es mi color favorito? O cómo así mi closet. Y lo único que vino a mi mente es el closet de mi mami. Es exactamente los colores, porque ella siempre decía, a mí me gusta el gris, negro, café, la. Y yo veía mi closet y decía, a mí me gusta, y repetía exactamente lo mismo, sin ni siquiera haberme cuestionado si realmente esos eran los colores que a día de hoy sí me gustan y todo lo demás y los uso, pero es completamente como haber cogido, bueno, esto es lo que yo vi siempre, nunca utilizo colores fuertes, porque nunca le vi de colores fuertes,
que es muy raro que a mí me veas con un color fuerte. Ujú. Y mira cómo en algo que tal vez no es disruptivo, no tiene que ver con dolor, sino con cosas muy sencillas que simplemente las estamos repitiendo. Ujú. O en una casa, al momento de sentarse, la cabecera antes, yo digo antes porque en mi casa ya ahorita es el que coge la silla primero, la cabecera antes era netamente para el papá. El hombre de la casa. El hombre de la casa, y los niños se sentaban a los lados y la mamá a un lado y para nosotros, a día de hoy, en mi casa, en mi núcleo familiar, es como el que se sienta primero. Ajá. Y sí me pasa, por ejemplo, con mi esposo que a veces me dice como, oye, la cabecera es mía. Le digo, no, la cabecera es el que llega primero. Claro, ahí tú como que rompiste ese patrón. Claro. Ya, porque lo que creciste viéndolo, creciste sentándote en una mesa en donde tu papá o tu abuelito, no sé, iban en la Siempre, cabecera. toda la vida. Y ahora el que se siente. Ajá. Ya, y así también funcionan estas otras cosas. Otra cosa buena de analizar estas cosas es, por ejemplo, los roles, que a veces también vemos dentro de las familias hay uno que es como que el mediador, o sea, el que ayuda a unir a las personas, el que resuelve. Por ejemplo, en mi familia casi siempre he tomado yo ese rol, incluso antes Por eso eres psicóloga. antes de ser psicóloga, sí, creo que me salió súper natural, pero siempre he sido de las que veo algún conflicto y mi impulso me lanza a resuélvelo, ¿ya? Entonces, la persona que media, que resuelve, que une, también, por ejemplo, la oveja negra o el rebelde, cada generación tiene como que Su rebelde. su actor rebelde, su actor que rompe, y a veces también es el que tiene un poco más interiorizado el conflicto y es el que más el que es más abierto en decirlo. El que lo expone. El que claro, lo expone el y síntoma. y se queja. O bueno, sí, también a veces le llaman el síntoma. ¿Y por qué se da así? ¿Por qué esa persona logró adaptarse a ese rol y seguirlo? ¿Y por qué alguien más como que le tomó la posta y también lo hizo en la generación que le tocó? Entonces, estos roles también son interesantes verlos en los patrones porque nos damos cuenta que son así, que son repetitivos, que no necesariamente son como al azar, sino que tienen una razón de ser, ¿no? Creo que hay un libro que te explica, por ejemplo, el lugar que ocupa el primer hijo, el lugar que ocupa el sándwich, que siempre dicen el sándwich, Sí. y el lugar que tiene el último hijo. En el caso de que sean 3, 4, como que cada uno tiene su rol, Ujú. que a la final del día termina siendo parecido. O sea, si tú hablas con alguien y le dices tú qué número de hija eres, la última, y te empiezas a dar cuenta cómo esto se parece un poco a mi caso, y tú creo que eres el sándwich. No, yo soy la mayor, Ya, mira, ahí está. hija mayor. Ya, la hija mayor, pero la que resuelve, la que está, o sea, Sí. siempre como que eso está como un poco más marcado. Ujú. Y te explica un poco como las alianzas incluso que vas teniendo con papá o con mamá. No es protagonismo lo que quiero decir, pero como que el rol que utilizas con tus hermanos al ser la hermana mayor, la que los tiene que cuidar, incluso cuando tú te vas a alguna fiesta, no sé si era tu caso, pero yo lo he escuchado, como que tú eres la hermana mayor, cuídalas. Ujú. Ya, como que te ponen un extra papel, ahí, ajá. ya, Ujú. que no te corresponde porque eres hermana. Y de hecho, muchas veces los hermanos ocupan un lugar de papás. Ujú. Ya, Sí. porque se los ha puesto en ese lugar de él es el que te puede decir si puedes ir o no. Ujú. Y después este hermano, en vez de tener esta hermandad, acolitar, no sé, a veces cubrirse en cosas sencillas, ojo, no necesariamente para hacer cosas graves, se pierde porque como padres han puesto a sus hijos en otro rol que no les corresponde, Ujú. o los mismos hijos se terminan poniendo, o los mismos padres terminan poniendo a sus hijos en un lugar de padres. Ujú. Y vas perdiendo esto y ves también que se repite en tu familia Ujú. o en la familia, o bueno, sí, mi mamá no tuvo mamá, entonces ella era como la mamá para sus hermanos y resulta que yo soy como la mamá para mis hermanos. Ujú. Claro, iba siguiendo eso de ahí. Sí, exacto. O sea, eso de ahí es algo que se ve una vez que ya lo empiezas como a analizar, ¿verdad? Así a simple vista tú lo cumples, ¿no? Lo sigues porque ya te tocó o porque ya lo asumiste, pero no necesariamente porque estás de acuerdo, como tú dices, te han asignado ese rol tanto te han hablado de que cuida a tus hermanos, haz esto, que ya lo terminas haciendo como Natural. como automático, sí, Claro. natural, como te decía yo. O sea, a mí me salía bien natural ser mediadora de mi familia,
toda la vida, no sé por qué yo habré asumido ese rol, creo que tengo como que esa sensibilidad por la gente y mi mami creo que ha sido igual, ya, en ese sentido, como que también ella es única mujer entre 5 hermanos hombres, entonces como que era la que más tenía esa llegada con temas de la familia o decisiones que se iban a tomar, como que tomaba más la posta en cuanto a eso. Entonces sí suele ser algo así, ¿verdad? Que como tú dices, ni para mal ni para bien, pero que se sigue, ¿verdad? Y algo también que creo que vale la pena analizar aquí es el tema de los secretos familiares. ¿Ya? Porque así como se heredan roles que estamos hablando, se heredan alianzas, o sea, los papás con los hijos o el hermano mayor que cuida a la hermana menor, hay secretos, ¿verdad? Y esto aquí también es algo que uno al descubrir a veces empieza como a cuestionar todo, porque dice, ¿qué pasó? O sea, en mi familia que tenía esta aparente perfección o esta aparente normalidad, de repente brinca algo ahí de que, no sé, pasó esto en la historia y se lo tapó. Entonces, ¿qué consecuencias traen también estas cosas en las familias? Yo creo que en eso de los secretos familiares se va a volver a dar. Se va a volver a dar en alguna parte del árbol genealógico, si es que no salió en algún momento, va a volver a pasar y pasar hasta que eso salga a la luz. Porque en esto de los secretos también está la vergüenza. Sí, ya la vergüenza, la culpa, si es que hay un hijo por fuera del matrimonio y de repente tú tienes esta familia que que no es que ha dejado de ser perfecta, porque bueno, no es que haya una familia perfecta en sí, pero tienes esta visión de que los de afuera ven como que una familia integrada, bonita, que no tienen problemas de lo que se ve por fuera, pero resulta que hay un hijo por fuera del matrimonio. Y como no quieres, más que tus hijos se enteren, como atravesar hay un hijo por fuera del matrimonio, más allá del dolor es cómo le decimos a los que nos miran que hay alguien por fuera. Claro. ¿Ya? Entonces mejor nos lo guardamos, lo arreglamos como pareja, trae un montón de conflictos adentro como pareja. Sí. Ni siquiera tú como hijo te enteras qué es lo que está pasando, pero algo está pasando porque los hijos siempre se dan cuenta que algo está pasando. Hijos, lo que sea, quiebra, algo está pasando. Y eso también ya empieza a generar otro estilo de dinámica, otro estilo de ambiente en la familia. Sí. Y si tal vez no salió en esa generación, va a salir en la siguiente. Y ahí es cuando te enteras, te dicen, tu abuelito también tenía un hijo que no lo reconocieron. Sí. O sea, ahí te quedas como, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quién es? O sea, ¿quién es esa persona que también necesita ser conocida? Sí, claro, y eso también como que de cierta manera, no sé si la palabra suena muy fuerte, pero como que enferma un poco al sistema familiar, porque se crean estas lealtades por proteger este secreto que hace daño, porque como que está generado por culpas, por temores, y por ejemplo la persona que está ocultada, en este caso oculta, perdón, por el tema de que es el hijo por fuera, lo que sea, tiene su propia historia. Totalmente. Y entonces de repente, carga. Exacto, es un anónimo, es una persona que no fue reconocida dentro de lo más propio e íntimo que es una familia. Entonces, imagínate crecer con esa identidad en donde no fuiste nombrado, no fuiste reconocido y te toca transitar por tu vida siendo alguien ahí casi que del montón, ¿no? Entonces, esas repercusiones también se dan por esos secretos. Yo soy súper enemiga del tema de los secretos porque creo yo que más dolor causa mantener una situación en secreto que la propia verdad de decirlo. Porque el dolor al decir o al enterarse de una situación o que lo que pasó es algo momentáneo, es algo que te mueve y te asusta, pero te adaptas y dices, ok, esto es. En lo otro vives una fantasía, vives una realidad alternativa en donde te dijeron, ay, sí, es que no, el tío, y de repente era tu papá, no sé, bueno, tantas cosas que la gente inventa. Llega un punto en donde te lo dicen o te enteraste o por ahí lo escuchaste, y toda tu existencia cae en tela de duda. Porque claro. Entonces, ¿qué más me habrán ocultado mis papás? ¿Quién no más sabía? ¿Cómo así mis hermanos no me dijeron nada? Yo era la única burra ahí, boba, que creía que era de tal manera y no era así. Que me la creí. Entonces, en esto sí, o sea, tienen que fijarse también en los que son padres o los que tienen una responsabilidad grande dentro de su familia, en no proteger este tipo de secretos, sobre todo cuando se tratan de cosas que son trascendentes en la vida de otra persona. O sea, una cosa es que yo te diga, no le digas a mi mami que
que yo qué sé, que me voy a ir a la fiesta de acá, me voy a cruzar de una fiesta a la otra. No tiene trascendencia, no pasa nada. Yo tengo una alianza contigo, eres mi hermana, ok. Somos hermanas, claro, ahí está lo que yo digo, es hermano que te acolita para esas travesuras. Ajá, nos protegemos, qué chiste. Por último, lo máximo que puede llegar a pasar es que me castiguen. Pero que yo te diga, ¿sabes qué? No sé, pues tengo 3 hijos por acá que no le he dicho a nadie, o no sé quién de la familia se suicidó, pero por favor no lo cuentes. Esos secretos enferman. No, y aparte, toda la carga emocional, digamos que yo te cuento el secreto a ti, toda la carga con la que te quedas tú, y pasan un montón de cosas alrededor de ese secreto, o que tú sabes que sí son real, o que sí están pasando, y tú sabes que tú lo sabes, y que nadie más lo sabe, y que nadie más entiende por qué se está dando tal situación, y ahí lo vas guardando, y te tienes que quedar callado porque te dijeron que era un secreto. O también hablando a veces cuando hay hijos no reconocidos, o tal vez se sabe que hay un hijo y ese hijo sí sabe que tiene hermanos, y que, que esos hermanos tienen una familia, tienen una estructura, y de repente yo tengo un papá vivo que ni siquiera me regresa a ver. Ya, entonces también ahí hay otra cosa. Tengo hermanos, me invento, soy hijo único, que no es que me invento porque si hay casos así, porque ya, pero soy hijo único dentro de lo que hubo entre mamá y este papá, y resulta que este papá tiene una familia estructurada y a mí me gustaría conocerlos, o tal vez esos hermanos sí me quieren conocer, pero como es un secreto para afuera, la mamá no permite que los conozcan, porque como todo el tiempo se vivió como un secreto, hay mucho dolor de por medio, y sigues de generación en generación guardando este secreto, guardando esta situación, que a la final, como tú dices, te crea una tela, una fantasía de algo que realmente no es verdad. Claro, exactamente. Y puede ser que tú también lo guardes, o sea, no necesariamente alguien te lo diga, como que guarda este secreto. Tú puedes tener algo que no lo dices en tu familia, pero también la dinámica se vuelve compleja, porque es como, por ejemplo, hay personas que ocultan su identidad sexual, ya, porque sienten que dentro de su familia no pueden abrirse, no pueden ser ellos mismos, no van a ser aceptados, tienen miedo al rechazo y tal, pero ya la relación padre-hijo, madre-hija, lo que fuere, se vuelve como una relación también así, ¿no? En donde tenemos que estar con mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, y empezamos a crear esta vida paralela en donde no somos libres, en donde estamos siendo alguien en la familia con el afán de no herirlos o no hacerles daño, entre comillas, porque lo que pasa también con los secretos es que muchas personas dentro del grupo familiar a veces lo intuyen. Ya no lo dicen o no lo verbalizan porque dicen como que, sí, bueno, yo me imagino que sí ha de ser así, pero como que no ahondan en el tema. No lo hablan. O no lo hablan, lo sacan de la mesa porque dicen, no, de esto no. Ya, entonces... Yo lo vivo. Sí. Entonces esta también es una manera en donde esta persona que está guardando su propio secreto también se empieza a sentir fuera de la familia. Claro, porque no es parte, la historia no es parte de la mesa. Su realidad no es parte de la mesa, su realidad no es algo de lo que se habla con toda la normalidad. Y ahí también vienen estas lealtades de porque no quiero hacer sufrir a mi mamá o a mi papá o a mi abuelo. Termino casado o casada, siendo alguien que no soy, por seguir como, bueno, no me tengo que casar, tengo que tener hijos, y eso es lo que me dijeron que tenía que hacer, y tengo que tener mi familia, pero resulta que yo no quiero estar con un hombre o con una, perdón, no quiero estar con un hombre y quiero estar con una mujer, y terminé construyendo una familia. O por el otro lado, soy un hombre y no puedo presentar a mi pareja a mi familia o a mi alrededor porque sé que en mi familia hay un rechazo, entonces vivo una vida completamente apartada de mi realidad, porque quienes están supuestos a cuidarme, a protegerme, a hacerme un sostén en esto que tengo que vivir, son los que más me rechazan. Sí, así es. Pero bueno, sí, son cosas que no, al menos nos ponen como a pensar, ¿verdad? Si algo podemos hacer con este tema es no encontrar como la manera en encontrar el culpable, o sea, ¿quién fue el que me dijo esto? O ¿por qué estoy repitiendo esto? Como que el malo, ¿ya? No encontremos el villano de la película. Claro, no es victimizarse. Sí, no es victimizarse, y es también tomar responsabilidad, ¿ya? Porque siempre tenemos una implicación. Nadie nos está poniendo la pistola aquí a decir no digas esto, no hagas esto, no actúes de cierta manera.
hay un poco de decisión consciente dentro de esa inconsciencia, ojo, porque no es que todos vamos ahí como con los ojos cerrados, pero sí estamos llamados a abrir más los ojos y entender las cosas. Ahora que volvamos para entrar un poquito más en el tema de esas personas que tal vez dicen, ya, yo sí quisiera poder decir o poder hacer o poder romper estos secretos, pero me cuesta, ¿ya? En el corte, después del corte regresamos y damos estos tips. Yo me olvido que estoy Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta y hace un ratito estábamos hablando con Pame lo difícil que puede ser llegar a romper un patrón, cómo nos cuesta y cómo la familia lo puede percibir. Sí, que justamente eso de ahí es algo que a veces nos toca en la vida, ya sea por una razón, por algún conflicto que hubo dentro de la familia. Por ejemplo, se reveló esto que decíamos, este secreto que la familia sostenía y les tocaba como mentir, ¿no? Para encubrir y tapar y proteger, y de repente se reveló. ¿Qué pasa? La familia entra como, el sistema familiar entra como una crisis en donde dice, ¿qué pasa? ¿Quiénes somos? Aparentemente éramos X imagen y ahora éramos los perfectos. Sí, estamos como el cuento del emperador, así que salió desnudo y no se daba, y todo el mundo se daba cuenta menos él. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta realidad que nos expone, que nos hace caer en cuenta que necesitamos reformularnos, ¿no? Y bueno, ahí creo que podríamos nosotros dar 2 centavos de criterio, más que nada, como les decimos, por el tema de lo que lo vemos recurrentemente, lo hemos estudiado en nuestra carrera, y es que primero hacer visible esto que es invisible, ¿verdad? Estas alianzas que se forman dentro de la familia, estos patrones que se repiten, empezar a cuestionarlos y también entender su función, porque tal vez en algún momento sí funcionaron y sí fueron claro, lógicos. Por ejemplo, hay personas que uno dice callan las cosas y no quieren hablar, porque quizás en su infancia o en su crianza era la única manera de protegerse, porque había tanto conflicto que si de repente alzaban la voz y decían algo, más conflicto se generaba, o lo culpaban del problema, o lo minimizaban y le decían, ya, tú no digas nada porque tu mamá se enoja, o mira cómo se pone tu papá y tal. Entonces una persona asume eso también para protegerse, no necesariamente lo hace como por un motivo de perpetuar el patrón. Claro, es algo que le sirvió en su momento. Exacto, en su momento lo ayudó. Y se registra ya como esta es la forma en la que tengo que funcionar para que no me hagan daño, o para que no me callen, o para que no me digan que lo que yo tengo que decir no es importante. No es importante, pero a día de hoy, digamos, ya no estoy niño, ya estoy adulto, y digo, ¿por qué sigo repitiendo eso? ¿Por qué me sigo callando cuando un jefe me trata mal? ¿O por qué me sigo callando si mi pareja me hace a un lado? Me falta respeto. O me falta respeto, o me calla. Entonces, ahí es donde yo empiezo como a encontrar mi voz y a cuestionar y a romper ese patrón y decir, no más, no, ya no me funciona, ya no es algo que yo quiero continuar. También hay una de las cosas que podemos como rescatar o decir es que esto que tal vez en algún momento funcionó, no necesariamente funciona hoy, en el sentido que si a ti ya te empieza a hacer ruido, ya te empieza a incomodar, tienes más información a día de hoy, ves que a día de hoy no es tan normal, o por ejemplo, hay personas que exponen mucho más sus cosas. Yo, por ejemplo, paso contando historias mías aquí. Y tú, por ejemplo, dices, uy, a María Gracia nos pasó algo parecido. Pero tú tienes como que, bueno, igual yo no puedo decir porque ni sé cuánto, porque a mí me enseñaron que yo no se podía decir. Y tú ves que el momento en que yo lo comento, no lo estoy comentando como el gran secreto y que tampoco está pasando una tragedia. Ahí también estás modelando algo como puedes decir, ok, sí se puede hablar de esto, tal vez no con ella, pero le puedo hablar con otra persona, o te viene a la conciencia como esto también me pasó a mí, esto también pasaba en mi familia, esto también hacía mi abuelo, esto también pasaba así, y yo lo quiero hacer de tal manera. Entonces, el tener conciencia de eso que te hizo ruido en algún momento, de eso que se normalizó en algún momento, que tú lo puedas cambiar, también es importante, porque de alguna forma, primero que sales de la victimización, ya que te vuelves protagonista. No quiere decir que no haya incomodado, dolido o que haya sido duro en su momento, porque hay muchas cosas que pueden haber sido muy duras en su momento,
Pero el llevarlo, yo siempre digo, el que tú lo saques, el que tú lo expongas, el que tú le pongas palabras a cualquiera de esas cosas que pudiste haber vivido o normalizado, ya te pone en otra situación. Y tú también empiezas a ver desde dónde cuentas la historia. Sí. No desde la normalización, no desde la victimización, sino del cambio que estoy generando yo. Lo que yo te decía, como que en la mesa se siente el que se sentó primero. Sí. No es necesariamente por aquí me siento yo y yo mando. No, es como que ya, pues ya me senté aquí, ya no pasa nada, que te sientas hoy allá. Y no es el big deal. Porque no has dejado de ser papá y yo no he dejado de ser mamá. Eso no nos cambia en nuestra dinámica, en nuestra pareja. Sí. Y más bien hacerlo como el big deal es seguir creyendo que esa es la única forma de sentarse en la mesa. Sí, sí. Y como hablábamos al inicio, que los patrones familiares suelen ser como guiones, ¿no? Yo, siguiendo la misma línea, me gustaría pensar que nosotros como que fuéramos los directores de una nueva película. O sea, no tenemos por qué repetir la misma película una y otra vez. Tenemos cómo cambiar ese guión y cómo favorecer a nuestro entorno, a nuestro grupo familiar y a nosotros mismos, porque al final de cuentas el que rompe con ese patrón también rompe con una cadena quizás de sufrimiento de años. Y ahí también entra otro tema, que es que cuando tú intentas hacer eso, a veces tu familia entra en conflicto o te hacen creer que estás mal o te hacen como que te empiezas a cuestionar también tú misma porque dices, ¿será que hice lo correcto? Como que yo no debía haber dicho esto o lo que sea. Y es porque no les es conveniente que tú tengas esa otra forma de relacionarte. Por ejemplo, esto es muy claro en las personas que empiezan a poner límites, ¿ya? Como Totalmente. Que empiezan a ser más asertivos y dicen, no, porque no quiero, hasta aquí, ya no puedo, ya no te puedo ayudar. Y la persona que toda la vida había sido la que se te cargaba y que te pedía y que tú le resolvías, ya no tiene pues con quién... ¿Quién le ayude? ¿Quién le haga? ¿Quién le cargue las maletas? Entonces necesita buscarse otro pato. Pero ya tú no eres ese pato, ya tú decidiste por ti y abogaste por tus derechos y lo que sea. Y, por lo que tú querías. Sí, por lo que tú querías, dijiste no. Y así es, mucha gente te va a ir en contra, tú has cambiado, pero qué mala que eres, que sí que no. Por eso somos el enemigo de muchas familias, porque, es que la psicóloga te dijo, y sí. En realidad no es que la psicóloga le mandó a decir, oye, yo no te voy a cargar la maleta, por poner el ejemplo, ya, que es metafórico, sí. Puede ser literal también. Pero sí es como no me siento cómoda cargando las maletas siempre, y puedo decirte, ¿sabes qué? Ya esta vez no la voy a cargar, que lo haga otra persona, o más claro, hazlo tú, sí. Ya. Y claro, ¿y por qué está haciendo eso? Es que desde que va al psicólogo y que esto de los límites. Y no lo ven simplemente desde el otro lado, desde los otros zapatos, donde tal vez la otra persona está cansada. Sí. O no quiere hacer eso. ¿Sabes qué se sigue millón a los patrones? Las carreras. Ya. Como que todos son abogados, todos son médicos, todos fueron ingenieros en algo y de repente vino el que dijo, yo quiero ser artista. Sí. ¿Cómo? Ese es el rebelde, sí. Si somos una familia de abogados, si somos una familia que tiene, me invento el buffet y ni sé cuánto, ya tenemos un nombre y tú vas a desperdiciar esto. Claro. Y toda la culpa que te ponen. Sí, te tenían puesto ya, tú ya tenías hasta el cargo que ibas a ocupar en esa empresa. ¿Cómo no vas a tomar la empresa? Vinimos trabajando en esto, me invento, 50 años y lo hemos hecho para ti. O sea, mira toda la carga que hay que tú como hijo o hija emocionalmente decir... no la quiero, no es lo que yo pienso para mí o lo que yo quiero para mí, cuesta un montón. Sí, la elección de pareja también, porque cuando eliges pareja también repites a veces patrones inconscientes y que tú te opongas a eso a veces es como una crítica a tu patrón mayor, que son las personas de las que aprendiste a modelar una dinámica de pareja. Entonces que digas como que no, yo no quiero no sé, me invento, yo no quiero ser la esposa trofeo de este hombre, yo quiero ser una mujer con mi propia identidad, mis propias cosas, pero ¿cómo? Pero se te va a ir el esposo, o sea, cualquier cosa te dirán para que tú no hagas eso, ¿no? Para que sigas siendo la mujer trofeo. Para que sigas siendo la mujer trofeo, estoy dando un ejemplo medio tonto, pero me refiero que a cualquier cosa, inmediatamente la otra persona lo puede percibir como un ataque, como que, ok, pero yo sí fui eso, entonces... ¿por qué tú no lo vas a hacer? O pues, a nosotros nos sirvió, o ¿por qué quieres hacer algo diferente? Sí. Y eso a veces no necesariamente está marcado en cosas tan grandes, a veces puede ser en cosas chiquititas, en cosas que
Por ejemplo, voy a poner lo de ahora, lo de los niños, que nosotros estamos acostumbrados o sea, estamos aprendiendo que no tienen que comer azúcar, que es mejor no darles azúcar hasta los 2, 3 años de vida, y la alimentación ha cambiado, etcétera, etcétera, y lo importante que es, nos está enseñando la ciencia, ya, ni siquiera es que por moda. Y cuando tú le expones eso a una abuelita, lo primero que te dicen, y es algo tan sencillo, inmediatamente te dicen, pero si yo comí todo y ustedes comían todo. Yo les da a ustedes. Y o cuando tú le dices a una mamá, como, ¿sabes qué? Si yo ya le dije que no, tú no le digas que sí. Uh-huh. O sea, para esa mamá o para ese papá, pero, o sea, lo estás prácticamente desautorizando. Porque de alguna forma también los papás, aun cuando sus hijos ya sean grandes y tengan hijos, los siguen viendo chiquitos y no les permiten ser el adulto que ellos querían que sea o que formaron. Y el poner ese límite como, no, tranquila, en mi casa no comen dulces hasta los ni sé cuánto. Y de repente ves que por otro lado lo están haciendo. Es como romper eso, como yo soy la mamá, yo soy la guía, yo soy la que hago esto en este momento. Así lo vamos a hacer en mi familia, aun cuando yo de chiquita me haya podido comer una bandeja de dulces al año o haya visto televisión 5 horas seguidas y no me pasó nada. Yo quiero que mi familia se maneje de tal manera. O en la misma dinámica de mamá y papá, ¿ya? Al momento de trabajar, al momento que el hombre... Yo veo que un montón de personas se sorprenden cuando mi esposo a mí me acompaña a los cumpleaños. Como, ¿y por qué vino? Y yo, porque sí. Personas de nuestra edad. Wow. Porque sí, porque a mí me encanta que vengan los cumpleaños. Porque él también puede jugar. Porque quiero que los vea disfrutar. Quiere estar con sus hijos. Y porque a él también le encanta verlos, ¿ya? Y hay personas que se sorprenden, ay, como que qué lindo que te acompañe. Pero yo también lo invito a eso. Tal vez si no lo invito, tal vez si no lo involucro, sigamos con que el papá nunca iba a los cumpleaños de los hijos. O sea, los cumpleaños de otros niños. Sí, así es, sí. Es como que, exacto, como que rompes un poco el esquema y a veces caes hasta como huevo, como, ¿por qué trae a colación esto? Si es que ya le estás haciendo, estás evidenciando lo que tú crees que está mal de esa interacción, de ese sistema, de esa dinámica. Entonces muchas personas pueden interpretarlo mal o pueden reflejar incluso sus propias inseguridades. Pero bueno, ¿cómo lidiar con esto? ¿Cómo lidiar con esto que estamos hablando de que la familia se te va a poner o que las personas allegadas a ti te van a cuestionar? Y yo creo que primero tú tienes que estar segura de lo que estás haciendo, ¿ya? Porque si tú estás segura con tu decisión, vas a ser más clara en la explicación y vas a ser más firme. Y no en un sentido negativo de firmeza de vas a ser déspota, pero vas a ser muy, muy consistente con explicar por qué has tomado esa decisión. Y segundo, porque no es una traición lo que estás haciendo. No estás traicionando a tu sistema familiar, ni a tus padres, ni a tus abuelos, ni a tus ancestros, ni a Adán y Eva por tomar una decisión por ti mismo. Diferente. Exacto. Estás honrando primero a la persona que eres y segundo a tu familia, porque les estás dando una alternativa que quizás es incluso hasta mejor de la que han estado haciendo, porque simplemente la han repetido porque así ha sido. Porque así era, ajá. En cambio les estás dando, ok, hello, aquí hay otra opción, aquí hay otra manera de ver la vida que no tiene que ser la que hemos hecho por 100, 200 años, ¿ya? Okay. Hay otras maneras de ser también. Y eso también, el de establecer límites, una forma en la que podemos ayudar. Si es que yo soy la persona a la que le hace ruido cuando alguien le pone límites o cuando ves cambios, es ver el efecto que tiene para esa persona. O sea, si yo veo que alguien me pone un límite que tal vez al principio sí me cuesta entenderlo, pero si tú eras el que siempre me ayudaba a hacer tal cosa, o pero si mamá tú eras, porque el límite me lo puede poner mi mamá ahora como abuela, me invento. Pero si tú eras siempre la que me ayudaba, pero esa persona me explica que no necesariamente nos tiene que explicar, ojo, porque a veces una decisión, yo siempre digo, o sea, si ya es tu decisión y te sientes cómodo y te sientes bien, claro, y te mantiene en paz, dar muchas explicaciones, lo que va a tratar es el otro de cambiar tu forma de ver y tal vez te genere mucha más culpa de la que ya no necesitas, porque el mismo hecho de cambiarlo ya te genera culpa, ya la lidiaste tú y explicarlo y que te respondan algo es más culpa aún, pero bueno, si tú te sientes cómodo en eso y estás en paz y ves que la otra persona, la que te estableció el límite o que decidió cambiar algo en su familia o algo para su vida y le está haciendo bien, lo está haciendo sentir bien, por más que al principio me cueste, pero yo veo los frutos de esa decisión, es suficiente para decir,
esto es lo que le hace bien. Sí. Y también viene el reconocimiento de que tú como ser humano tienes un límite donde si es que a ti te sirvió algo o si tú querías que sea algo de tal o cual manera y la persona que tienes al frente no lo está haciendo de esa manera, tú no tienes injerencia en él. Ya es parte de la decisión y de lo que le sirve a la otra persona. Sí. No puedo pasar la vida tratando de que sean como yo hice o como yo hago, si es que a la otra persona le sirve hacerlo de otra manera. Y una de las cosas que sí ves mucho es que cuando alguien te cuenta algo distinto a lo que tú vienes haciendo o lo que vas a hacer y resuena contigo, constantemente puedes llegar como a exponer tu punto y a cerrarte en tu punto sin necesariamente abrirte a que la otra persona es lo que le funciona o le sirve. Porque tú ya tienes como que esa carga de es que así es y no hay otra forma. Sí, y yo creo que eso también tiene que ver con el juicio, ¿no? O sea, como que cómo juzgamos a los demás por las decisiones. Y ahí tal vez debería entrar, por lo menos si lo estamos hablando de cómo manejarlo, debería entrar nuestro lado más compasivo, nuestro lado más empático, en donde podamos decir, es verdad, lo hizo, pero quizás era lo único que sabía, o era lo único que pudo hacer en ese momento, o lo ayudó a protegerse de alguna cosa o tal cual cosa. Y asimismo, que esa persona también quiera dejar de juzgar mis decisiones. Porque si nos ponemos en ese papel, ya entramos nuevamente en esa confrontación. Entonces creo que como tú bien dices, o sea, hay que ser claro y si a ti te resuena, está bien. Pero si tú te sientes juzgado, también piensa si tú estás como que indirectamente juzgando las decisiones de tus padres o de tus suegros, tus abuelos, yo qué sé, en ese punto también. Uh-huh. Sí, de alguna manera eso también te invita o sea, el romper patrones, el cuestionarte, el aceptar la forma de hacer de los otros, de quien está a tu alrededor, porque por lo general el patrón se rompe en una familia o en un sistema, que si es que lo cambian o lo hacen, no es contra la familia, no es contra ti. O sea, es que a esa persona necesita hacer ese movimiento, por más que me cuesta aceptarlo, porque le hace bien. Ya. Y no es que se ha levantado, como yo digo, nadie se levanta pensando un día, a ver, ¿cómo voy a molestar hoy día a Pamela para que se ponga brava o para que tengamos un problema? Sí. O sea, a veces hay decisiones que, aun cuando nos cuesten, le están haciendo bien al otro. Sí, así es. Y tal vez los frutos de esto no son inmediatos, porque cambiar un patrón, así como demoró generaciones y años en instaurarse, también tomará generaciones y tiempo en reestructurarse. O sea, viéndolo de otra manera. Digamos que yo vengo de una familia en donde hay mucho conflicto, estoy dando un ejemplo, ¿no? Había mucho maltrato verbal, lo que sea, y decido yo romper con ese círculo de maltrato y ese patrón familiar. No voy a ver resultados mañana. O sea, claro, me va a tocar lidiar a mí con todavía las personas que siguen instauradas en ese patrón, de pronto mis papás, mis abuelos, y en mis hijos tampoco lo voy a ver inmediatamente porque ellos también están recibiendo una mamá o un papá producto de esa situación conflictiva. Mis nietos, no sé, pero eso toma mucho tiempo en reestructurarse. Entonces, no pensemos que, ay, sí, hoy día yo voy paz y amor y rompo todos los patrones negativos en mi vida. Saco todos los secretos que hay en la familia. Exacto, me vuelvo Radio Bemba. No voy a lograrlo de la noche a la mañana. Y a veces voy a regresar inclusive a ese patrón del cual no estoy de acuerdo, porque está tan instaurado en mi inconsciente y está tan instaurado en mi mente que seguramente en algún momento vuelvo a lo mismo. O sea, vuelvo con el patrón de gritarle a mis hijos, o de gritarle, o de faltar respeto, lo que sea, pero necesito como regresar a ese punto. Entonces, quizás en toda mi vida no vea un cambio así, como que tan drástico. Que cambios positivos sí, siempre los hay, porque para dejar estas cosas seguramente lo que te trae paz ya es suficiente señal o regalo, claro, de haberlo tomado como una decisión, pero así como decir ya todo anda perfecto tampoco. O sea, tenemos que también tener una perspectiva muy realista respecto a esto, porque las relaciones en general, pues todas las relaciones humanas son complicadas. Algo que yo iba a decir es también el hecho de que nosotros nos cuestionemos lo que estamos repitiendo, lo que estamos haciendo. Como a veces andamos en piloto automático, a veces hacemos las cosas en piloto automático o simplemente las repetimos porque sí, ya.
y tal vez sí nos causa un poquito de incomodidad o en algún momento nos cuestionamos como, ¿cómo si yo hago esto? Y que nosotros nos podamos cuestionar, que nosotros nos podamos preguntar qué es lo que nos sirve, qué es lo que nos va a servir, qué es lo que nos deja tranquilos, o por qué simplemente lo estoy repitiendo y no ando como, es lo que me enseñaron y ya, porque puede ser que me hayan enseñado por obligación a algo, porque era lo que hizo toda mi familia, yo que sé, a bailar flamenco. Y resulta que lo mío no era el flamenco, y sí, soy buena en flamenco, pero a mí lo que me hubiese gustado es bailar jazz. Entonces, si es que por ahí de repente quiero cambiarme a bailar jazz, porque me doy cuenta que simplemente bailaba flamenco, porque era lo que me habían enseñado, también puedo cambiar. O sea, también lo puedo modificar. No va a ser tan fácil, no me voy a aprender los pasos tan rápido, tal vez me va a costar un poquito, pero soy más feliz bailando lo otro, o sea, estoy más contenta, me siento más cómoda. Y un montón de cosas más que entran aquí, que son las costumbres, creencias, valores, religión y un montón de cosas que simplemente están ahí automatizadas sin cuestionarnos, que es prácticamente lo que hace el sistema, que muchas veces te lleva a seguir, comprar y hacer algo simplemente porque todos los demás lo están haciendo, sin ni siquiera cuestionarte si es lo que quieres o realmente te gusta. Claro, sí. Es como que estuviéramos, no sé, repitiendo una vida de la cual no elegimos del todo. Y también ver qué cosas sí nos han ayudado. Por ejemplo, hay mandatos familiares, mandatos como que, no sé si se entiende, pero como consignas que nos dan nuestros padres o las personas de nuestra familia que repetimos también porque así son las cosas, pero que pueden ser buenos. Por ejemplo, estudia, qué sé yo, mantente activo, disfruta la vida. Son mandatos positivos también. Que que te hacen humano. Sí, que te hacen bien, que no todo tiene que ser lo que te perjudica. También hay cosas que dentro de tu familia que tú has seguido y has querido continuar, vale la pena también atesorarlas y honrarlas. Y honrarlas claro. Y seguirlas. O sea, no claro, no es con ir y romperlo todo, ¿no? Sí. Es como ver realmente qué es lo que sí resuena contigo, lo que sí te ha hecho bien y lo que tal vez tú dices, esto no es tan mío. De eso se trata un poco. Pame, la verdad es que yo creo que hemos dado bastantísima información, que es importante tenerla. Yo me acuerdo cuando puse este post, millón de gente me dijo, hablen de este tema, por favor. Hasta yo te dije, es que es increíble este tema, la verdad. Siendo psicólogo o no siendo psicólogo, o si te gusta este tema o no, te llega, porque tienes una historia familiar que repites, o tienes una historia familiar por sanar, o tienes una historia familiar que aprecias, así que a mirarla también con ojos de agradecimiento. Así es. Gracias a Piral Jarabe por traernos aquí y a Keep It. Ya nos vemos en el siguiente capítulo.